Muy bien, continuamos con el bloque Elige Bien y tenemos hoy día un panel fantástico. Perú Libre y el Partido Aprista Peruano. Tenemos a Flavio Cruz, congresista de la República. Él va con el número 3 al Senado Nacional. Esa es su cámara congresista. Gracias. Y a Javier Velázquez Quesquén con el número 1 por Lambayeque, distrito único múltiple, ¿no es cierto? Distrito múltiple, perdón. Así es. Muy bien. La mecánica del panel es, vamos a hacer una pregunta para los dos y cada uno va a tener 1 minuto y medio para poder responderla. El tiempo va a aparecer en pantalla, que ahorita se la van a mostrar, está ahí un pequeño problemita técnico. Pero se la van a mostrar y van a poder ver el tiempo que les queda para poder responderlo. Vamos de lleno a los temas que nos traen al panel. Y es: ustedes aspiran a poder llegar, bueno, en el caso suyo, congresista, nuevamente al Parlamento. El doctor Velázquez Quesquén ha sido también parlamentario previamente. ¿Y qué va a pasar con la virtualidad en el Congreso de la República? ¿Debe continuar? ¿Debe desestimarse? ¿Cuál es su postura, Flavio Cruz? Bueno, saludos, estimado Alfonso, al ex congresista Javier Velázquez también, igualmente al país a través del medio. Particularmente hemos hecho todos los esfuerzos, aunque empezamos en pandemia, pero de asistir. Justo yo le hacía competencia a los congresistas militares, sí, como el congresista Chiabra. Ellos siempre están temprano y siempre estamos de punta a punta en el Parlamento. Y es importante, se supone que el estelar del Parlamento es el Pleno, por ejemplo, ¿no? Y ahí donde es más vivencial, ahí donde te puedes lucir. Entonces, si bien había un tiempo de virtualidad, creo que de pronto se ha ido retomando la presencialidad. Para el nuevo Parlamento yo creo que ya ni debería pensarse de virtualidad. Puede ser una medida accesoria, porque complementaria, porque ya la virtualidad es parte de nuestras vidas también, ¿no? Entonces, pero deberíamos darle más énfasis, más focalizados en lo presencial. Es un tema de respeto a la población que te ha elegido, que quiere verte así, ¿no? Doctor Velázquez Quesquén. Bueno, yo creo que aquí hay que tener las cosas muy claras. La virtualidad no puede reemplazar a la representación. La representación, los ciudadanos que nos están viendo votan por sus representantes, que vamos al Congreso a transmitir sus demandas y sus preocupaciones. Eso no se puede hacer con inteligencia artificial, aunque hay algunos parlamentarios que tienen menos neuronas que la inteligencia artificial. La virtualidad tiene que acompañar los cambios administrativos en el proceso. Podemos utilizar la virtualidad, por ejemplo, para que se sepa todo lo que tiene un congresista, lo que gana. Todos los procesos administrativos tienen que adecuarse a los cambios que hoy día hay. Pero lo que sí, y vamos a exigir ahora que vamos a regresar al Senado de la República, que ya está acechado por estos males de este Congreso, que muchos pretenden ir al Senado llevando esas malas prácticas que han deteriorado la imagen del Parlamento, los mochasueldos, los títulos falsos, la congresista que agarra y le pega a las autoridades, todas esas cosas. Tenemos al Senado tenemos que tratar de protegerlo de esta situación. Entonces, yo sí no creo, y no creo que en el Perú especialmente la representación en el Pleno, en comisiones, tenga que ser desde una playa. El parlamentario está en una playa o está en un chifa y de ahí está votando, y la vergüenza. Yo he sido casi 10 años miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se ha puesto en debate la honorabilidad de altos funcionarios, y los congresistas llaman de donde están, de su casa, del baño, diciendo ¿cómo se vota? Así se delibera la inocencia o la conducta de un parlamentario, de un alto funcionario. Con eso tenemos que acabar. Muy bien. ¿Qué va a pasar con los sueldos parlamentarios? ¿Deben aumentar? Hemos visto que la planilla ha aumentado en los últimos 4 años dentro de este periodo parlamentario. Ha aumentado un cierto 14%, bastante. Ahora, ¿qué va a pasar o qué debería pasar? ¿Deberían mantenerse los sueldos? ¿Deberían reducirse? ¿Deberían aumentarse? ¿Cómo lo ve Flavio Cruz? Bueno, debería reducirse si fuera el caso. Estoy seguro que esa es la expectativa del país, pero si vamos a la práctica, no sé si eso de pronto puede ser posible. Desde nuestra postura política, nosotros que proponamos una asamblea constituyente, una nueva constitución, implica un nuevo parlamento también, para que el Congreso de la República sea una institución como todos los demás. Por ejemplo, las entidades sectoriales, de los ministerios, los órganos descentralizados, donde todos los trabajadores están sujetos a un régimen laboral, ¿no? 276, 728, correcto. ¿Y cuál es la remuneración más alta, digamos, que anda como titular, como director? Esa es la que debe percibir. Y punto, nada más.
porque muchos pertenecen a la administración pública y otros vienen del sector privado, entonces hay que regular una remuneración y que todo el mundo vea que el Parlamento es como un tránsito más, no es una elevarse el sueldo, tener mayores beneficios. ¿En la actualidad usted cree que los sueldos son justos? ¿Deberían ser menos? ¿Deberían ser más? Bueno, de hecho, para los que venimos de provincias, por ejemplo, y tenemos un costo de vida más bajo, de hecho es un buen sueldo. Claro. Pero ya cuando vives acá, por ejemplo, yo para ir a mi centro de trabajo y de vuelta en Puno, yo soy de Puno, necesito 2 soles, 2 soles, así, 2 soles. Pero aquí mínimo 30, 40, no tengo auto, ¿no? A veces si recorres más, vas a los ministerios, unos 100 promedio, solo para transporte. Entonces, obviamente depende de las circunstancias, ¿no? Entiendo que por ahí algunos sueldos son elevados, ¿no? Pero se dice del Congreso mucho, pero de los otros entidades y otros sectores, sobre todo entidades autónomas, no se dice nada. Hay mucho más, FONAFE nomás, por ejemplo, ¿no? O el Tribunal Constitucional y otras entidades. Se acabó el tiempo. Perdón. Doctor Velázquez Quisquén. Bueno, el pecado de otros no se santa a uno. Yo creo que 15.600 en el país, son casi $5.000 promedio, es lo que gana un funcionario internacional. A ver, quisiera ver cuántos congresistas ingresaron percibiendo en su actividad anterior de congresista ganando ese sueldo. Lo primero que va a hacer el APRA es reducir el sueldo de todos los ingresos de los parlamentarios a la mitad, pero también nosotros dejamos el año 2011, cuando dejamos el gobierno, el presupuesto del Congreso con 130 parlamentarios era 450 millones. Hoy día es 1.500 millones de soles, eso es ofensivo. Cada congresista, aparte de formar parte de 2 o 3 comisiones ordinarias, tiene su juguete, su comisión especial para que tenga su equipo de gente para que le haga la campaña. Eso tenemos que acabar. El presupuesto de la República es ofensivo. Por eso que ahora que aspiro a llegar al Senado representando a Lambayeque, a las provincias, voy a ser el primero que voy a impulsar que el sueldo de un parlamentario, si bien es cierto, debe ser decente, pero no puede ser 5 veces más. Por ejemplo, un profesor de educación superior tecnológica, hoy día que la educación tecnológica es importante, ¿sabes cuánto gana? 3.500 soles. Un maestro gana 4.000 soles. Por favor, y nos rasgamos la vestidura diciendo que los defendemos a ellos. No tenemos autoridad si es que nosotros no, en el Senado, no establecemos como principio la austeridad y la meritocracia. Todo el personal de servicio parlamentario y la organización parlamentaria del Senado tiene que ser incorporado bajo mérito. Se acabó el tiempo. Si alguien quisiera comentar algo dentro de la participación, puede hacerlo después, una vez que termine el tiempo. Correcto. Hablaba congresista sobre gastos innecesarios en otras entidades autónomas, otras instituciones del Estado. Petroperú. ¿Qué debe ocurrir con Petroperú? Congresista, por favor. Hablar de Petroperú es hablar de sentido de patria, de peruanidad. Yo estaba en Talara, en la refinería, y allí la verdad que se respira Perú, ahí se canta el himno nacional, se iza la bandera peruana, es nuestra empresa. Creo que de lo poco que le queda al Perú, Petroperú, después, ahora que se viene este tema del decreto 010, nos están preparando a un sentido común popular para que la gente luego diga, no, yo creo que está en quiebra, entonces hay que privatizarlo. Después vendrán pues con el Banco de la Nación, después vendrán con el Salud, o sea, un proceso, ¿no? Para privatizarlo todo. Todavía nos queda la escuela pública, nos queda la universidad pública, nos queda el sector salud. Yo creo que los peruanos debemos cuidar lo que es nuestro. Así que nosotros ¿se cree en el Petroperú estatal? Claro, el Petroperú debe ser, por todo lo que sea recursos estratégicos, debe estar a cargo del Estado. Ok. Doctor Velázquez. Petroperú ya se ha privatizado. La refinería de La Pampilla se privatizó. Ya se ha privatizado. Es un engaño decir que no se ha privatizado. Se ha privatizado parte de Petroperú. Segundo, hoy día, ese famoso concepto de que es una empresa estratégica, cuando hoy día estamos hablando de energías renovables, me parece contraproducente. Yo sí creo, por ejemplo, que Refinería de Talara hay que mantenerlo, Refinería de Talara, el oleoducto hay que convocar a la inversión privada para compartir esa responsabilidad. Y hay otros temas, el lote 96, que esas cosas que son deficitarios hay que entregarlo a terceros. Aquí lo que buscamos es mantener una camarilla de funcionarios que los beneficios que tienen son tan ofensivos que no justifica. Entonces,
¿Por qué seguirle cargando a los peruanos sostener a una empresa que nos genera casi 300 millones de dólares de pérdidas al año, cuando esos 300 millones podemos utilizarlo para incrementar el sueldo de los profesores de educación superior tecnológico? Que dígase de paso, le digo al congresista que está en funciones, y el Congreso dio una ley el año pasado a favor de los tecnológicos. Sí. Y el ministro de Educación, que es prácticamente el apéndice del Congreso, se niega a cumplir esa ley, a reajustar los modestas remuneraciones de los profesores de educación superior tecnológica. ¿Usted diría que es responsabilidad del Congreso lo que está ocurriendo con Claro, si han dado una ley y no la cumple el ministerio, ¿quién tiene que hacer cumplir la ley? Entonces, yo creo que aquí, en el Senado básicamente, nosotros vamos a ponerle mucho énfasis, y yo creo, como parlamentario provinciano, me siento provinciano porque en el debate hay 1000 temas: la seguridad, la economía. Pero lo que tenemos que hacer 23 años después, hablar de la descentralización de las regiones, cómo están ahogadas, asfixiadas por tanta intervención del gobierno central. Hay que acabar con el control concurrente de la Contraloría, que hoy día está tomada por Alianza para el Progreso. Muy bien. Un tema que nos han pedido bastante los televidentes es posturas frente a distintos espacios, tiempos históricos, ¿no? ¿Qué opinión podrían esbozar frente al primer gobierno de Alan García, doctor economista Flavio Cruz? Bueno, yo sí he vivido el primer gobierno de Alan García, ¿no? Lamentablemente nos fue mal, ¿no? Éramos el país de los millonarios, porque había que ir a comprar 1 millón de azúcar, 1 millón de pan, 1 millón de queroseno. O sea, ese tiempo hemos vivido con el INTI, una sobreinflación, y sopesamos todos. Nosotros, en el caso del sur, por ejemplo, particularmente Puno, fuimos salvados por Bolivia, ¿no? El contrabando nos salvó en aquel momento. ¿Y el segundo gobierno de Alan García qué opinión le merece? Yo creo que fue regular. Tampoco podemos ser tan mezquinos y no podemos ver sobre todo la sostenibilidad que se dio a la política económica, ¿no? Eso, y bueno, pero se peleó con el sector social. Nosotros que somos del sector de la clase trabajadora como Perú Libre, ahí tengo una coincidencia, por ejemplo, con el excongresista. Efectivamente se están dando leyes que no se están cumpliendo, nombramiento de profesores. Aprobamos la ley de CTS para educación superior, recategorización de remuneraciones. No se está cumpliendo porque el gobierno actual al ministro de Educación no le haga de cumplir. Entonces, obviamente, en aquel momento también se peleó, por ejemplo, con el magisterio, sí, ¿no? O sea, eso no estaba bien, por ejemplo, ¿no? Y creo que esa espina nos queda hasta ahora todavía, ¿no? Doctor, por favor. Bueno, los dos gobiernos apristas, ¿no? El primer gobierno de Alan García tuvo un contexto diferente. No olviden que en 1980, el 18 de mayo de 1980, cuando ganó Belaúnde, Sendero Luminoso irrumpió en la escena política con violencia. En el mundo entero la devaluación de la moneda se había extendido en toda América Latina. En ese contexto hubieron dificultades, pero han habido ahí cosas que se hicieron en favor de la gente. Por favor, el 90 el APRA sacó 23%, casi ingresa a la segunda vuelta. Que hubo malos momentos en el tema económico, por supuesto que lo hubo. Había la obligación de pagar la deuda externa, había que tener una posición si teníamos el mercado interno o la deuda externa, pero fue un gobierno democrático. Y no como el gobierno de Perú Libre, que comenzó desde el 28 de julio a despacharlo en Palacio, sino en Zarratea. Y todos sabemos para qué Zarratea. Entonces, esa triste experiencia no puede volver a pasar. Eso nos sacan siempre en cara. Y el segundo gobierno de Alan García... Pero es cierto. Es cierto, si me permite la interrupción... No, pero está quitando mi tiempo. Bueno, ya, diga nomás. No, estamos en el Pleno. Cuando estemos en el Senado, ahí te doy la interrupción. Pero mira... ¿Cómo pueden decir que están en desacuerdo con el segundo gobierno de Alan García si fue el gobierno que sacó de la pobreza a 5 millones de peruanos? Que nunca antes un gobierno ha extendido la electrificación rural hasta llevarla al 93%. Redujimos la anemia, redujimos la pobreza a la mitad. Hoy día han pasado 15 años y la pobreza se mantiene terrible. Entonces, yo creo que fue un gobierno orientado hacia los más pobres, el segundo gobierno de Alan García. Quería comentar algo, congresista. No, bueno, respecto a lo último, como magisterio, por ejemplo, yo por el segundo gobierno de Aprista me sentí maltratado, ¿no? Entonces es un sentimiento que queda, como dije... Seguro no te quisiste someter a la evaluación. No, aprovecho ahorita. Porque seguro no quisiste someterte a la evaluación. Sometí y aprovecho porque por primera vez aplicamos la reforma educativa meritocrática, que Humala la desmontó. Me sometí a esas pruebas del neoliberalismo, porque es un meritocrático, nosotros queremos más en la igualdad de oportunidades. Aprovecho ahorita, por si acaso. Ahí lo puede ver en Quería pedirles brevemente, porque el tiempo
nos está ganando. Y simplemente como una reflexión final o un comentario, una breve apreciación sobre lo que fue el gobierno de Perú Libre con Pedro Castillo. Sí, a modo también de contestarle al excongresista, y en cierto modo tiene razón. Peleamos tanto, construimos un partido, la luchamos, hicimos campaña, Pedro Castillo por todas partes, pintas que muchos reclaman, o sea, el pueblo hizo su campaña y todo, y porque el propósito era tomar el Palacio de Gobierno. Primera vez la izquierda popular toma el Palacio de Gobierno, abrir las puertas de par en par y decir, ahora mandamos nosotros. Pero ¿qué hizo el 28 del profesor Castillo? Después de su discurso, cuando todos queríamos ir detrás de él para abrir la puerta del Castillo, él fugó y se fue a Zarratea, que hasta ahora le trae problemas. O sea, se alejó de Vladimir Cerrón, que dirige su partido. Él se alejó antes, el 28 con nosotros. Y es más, el día de la jura se fue a almorzar y nosotros no fuimos invitados al almuerzo del 28. Una interpretación interesante. Sí. Y nunca tomamos el Palacio el día que debimos haber tomado Palacio. O sea, que Perú Libre nunca fue gobierno. Nunca, pues, porque digo, Guido Bellido un tiempito, lo sacaron, después vino toda la caviarada y después entró de nuevo debatible Aníbal Torres y luego fue lo peor. Ahí se acabó el gobierno. Mire, siempre pensé que cuando llegó la izquierda Perú Libre al gobierno se abría la posibilidad de que una opción diferente a la derecha bruta pudiera gobernar el país. Pero lamentablemente esta fue una aspiración frustrada de millones de peruanos. Yo siempre he sostenido, por ejemplo, que al doctor Vladimir Cerrón esas condenas eran de carácter político, que deberían dejarlo que él participe para ganar en la cancha. Yo podría debatir con él o con cualquiera y demostrar que los comunistas son eficientes solamente en fabricar pobres para poder tener votos, pero de ahí utilizar las herramientas de la justicia como hechos fiscales para criminalizar la conducta. Está bien que postule ahora. Se está viendo el doctor Vladimir Cerrón, estoy seguro. El señor Flavio Cruz es parte de la plancha presidencial. A pesar de alguna incomprensión de algunos miembros del partido, he venido sosteniendo que deben dejarlo que entre en la cancha. A un político ándale en la cancha, no lo persiga jurídicamente. ¿Usted le ganaría a Vladimir Cerrón? Yo le ganaría. ¿El APRA le ganaría a Perú Libre? En las ánforas y en el debate político. Y le demostraríamos con cifras que nosotros estamos más cerca del pueblo que Perú Libre o cualquier partido de izquierda comunista. Entonces que nos dejen participar, porque bueno, también tienen poder en el Poder Judicial. No lo va a determinar el Partido Aprista, lo va a determinar las instancias. Creo que el Partido Aprista electorales. todavía está en el Poder Judicial. Nos pueden ayudar. Déjenos libres, déjenos participar. En lugar mío, que esté aquí el doctor Vladimir y que el debate sea justamente con líderes principales del partido. Si llegara acá, lo enmarrocarían de inmediato, creo, ¿no? No, es que el deseo que tienen lo tenemos nosotros también, ¿no? Si fuera así, no hubiera pasado lo de Alan García, que hasta ahora no se investiga cuál fue el juez que dio la detención preliminar. Pero al margen de eso, yo creo que lo que el Perú necesita es la solución a sus problemas. Yo voy a encargarme de ser la voz de las provincias en el Senado de la República. Entendido, muy bien. Congresista, un último mensaje muy breve, por favor. Sí, y la confianza de mi partido por habernos encargado esta postulación con el número 3 para el Senado Nacional y invocar su voto en la cabeza del doctor Vladimir Cerrón, ¿no? Muy bien. Gracias. Les agradezco a los dos por su participación y este ha sido el panel electoral de Elige Bien.